Expresidente, solo perdón, usted trajo a colación un tema que yo le comentaba a Dionisio recién entrando, el tema del narcotráfico. Es un tema muy complicado en Guatemala. Usted lo vivió muy de cerca. Muy de cerca, lo Y sufrí. le quería preguntar, ¿usted ve algún tipo de esperanza en estos momentos donde Guatemala se encuentra tan cerca de todo este conflicto, sobre todo los carteles mexicanos? Presidente, Jalisco Nueva Generación está muy fuerte aquí en Guatemala. ¿Usted ve alguna esperanza con un cambio de uno u otro candidato en los próximos años? Lo que yo digo es, yo tengo una confrontación inclusive con colegas expresidentes que dicen que la guerra contra las drogas se perdió. No, yo no creo que la guerra contra las drogas se perdió. En el caso de lo que hicimos en Colombia y lo que hizo mi gobierno, crear el Plan Colombia, es la política más exitosa en los Estados Unidos y logramos nosotros erradicar. Teníamos 180.000 hectáreas de cocaína cuando yo llego a la presidencia, las dejamos en 40.000 hectáreas. Y ahora vuelven a Si subir. hubieran continuado, el presidente Juan Manuel Santos, que la gran herencia no fue la paz, sino fue el narcotráfico, le entrega la fumigación a las FARC, a la guerrilla. Pasamos de 40.000 en el gobierno Santos a 300.000 y hoy el presidente Petro las lleva en 500.000, porque hoy lo que estamos hablando no es de la paz total, sino que es el disfraz de la legalización de la droga en Colombia. Entonces yo creo, mire lo que pasó en Ecuador, con el presidente Lazo teníamos oportunidad. Yo le dije, hay que hacer un plan Ecuador, porque como le digo, y en el caso de Colombia, nosotros somos los mayores productores de cocaína, pero el mayor consumidor son los Estados Unidos y Europa. Así que aquí todos tenemos que poder. Igual en Guatemala, si nosotros no buscamos evitar precisamente que estos carteles que hoy están en Colombia hoy hay 7 carteles mexicanos manejando el negocio con el cartel de el narcodictador Maduro y por otro lado, pues con el narcocartel de las FARC. Pero yo creo que esos esfuerzos, todas las experiencias, todos los intercambios que podamos hacer, Colombia, Bolivia, México, con Ecuador, con Guatemala, para erradicar este flagelo, hay que hacerlos y en eso estamos dispuestos y es algo que desde la Fundación Dionisio permanentemente como una de las mayores preocupaciones que tiene es ver cómo y de qué manera lo podemos confrontar. Presidente Quiroga, yo tengo una duda. América Latina vio fraudes en los años 80 de que se iba a la luz y cuando regresaban los resultados habían cambiado diametralmente. Yo creo que ahora se han sofisticado mucho más esos problemas y hemos visto una judicialización de los casos. Y vemos en el caso de Bolivia, una expresidente que ahora está encarcelada, mucho cuestionamiento al respecto. Hay un paralelismo muy interesante en todos los países de América Latina. Se ha sofisticado todos esos temas. Decía Dionisio que hay un ataque del organismo judicial en Guatemala, digamos, autoridades electorales y partidos participando. ¿Cuál es la experiencia o qué nos podría usted decir en el caso de Bolivia? Bueno, gracias en primer lugar Silvia, Conrado, José, Luis y a los colegas. Gracias Dionisio porque ha luchado por la libertad y democracia con consecuencia y lo va a seguir haciendo y estamos aquí por eso. Un comentario antes, la gente sí, la participación no sé cuál será, pero yo agradezco y felicito a los jóvenes que estaban ahí votando por primera vez y a la señora que estaba en la silla de ruedas de 93 años, no doy el nombre, pero vimos un par de casos así. Ese es un ejemplo y aquellos que no usaron esta oportunidad, qué pena, aprendan de la señora. Segundo, la visibilidad internacional que señalas por qué estamos aquí en Guatemala. Porque la línea divisoria de América Latina no es izquierda y derecha, es dictadura autocrática o democracia con libertad. Venezuela, Nicaragua, Cuba, dictaduras autocráticas o la libertad que queremos para todos los países. Es corrupción versus transparencia, es narcotráfico versus la convivencia pacífica. Esa es la línea divisoria y en todos los países se expresa esto. Y es un fenómeno internacional, como decía el presidente Pastrana. Un narcotraficante uruguayo fue encontrado en Bolivia y había matado un fiscal paraguayo que le desmantela las operaciones en Asunción en Cartagena. Los narcotraficantes coordinan y los gobiernos no lo hacemos y ustedes en Guatemala entienden de eso. Pero tocabas el punto de la judicialización y del fraude. Lo que nunca hay que permitir es que la judeocracia reemplace a la democracia. Con preocupación vimos en Guatemala que al igual que en Venezuela o Nicaragua, un prominente periodista era encarcelado. Vimos que candidatos eran inhabilitados, como nuestra amiga María Corina Machado en Venezuela o nuestro amigo Félix Maradiaga en Nicaragua. Eso no está bien. En democracia tiene que el pueblo escoger. Y hoy día Guatemala va a escoger. Y lo que es inconcebible es que después, mañana y el siguiente mes, aparezcan unos fiscales que nadie sabe de dónde vienen y que empiecen a decir quién puede ser diputado o qué partido vale
o qué presidente vale. La judeocracia no puede reemplazar a la democracia. En Irán sí. La judeocracia ayatolesca reemplaza a la democracia. Aquí no, la voluntad del pueblo es la que debe primar. Y lo último, estoy seguro que aquí se va a seguramente cantar fraude, que es de rigor en muchos países. De fraude algo conocemos. La misión de la OEA, a la que yo integré, en Honduras 2017, desconoció el resultado electoral del señor Hernández, que ahora está preso en Nueva York, con una auditoría que demostró acta por acta el fraude. En Bolivia llegó la Unión Europea y la OEA a mostrar el fraude de Evo Morales acta por acta, foto de metadatos de foto por acta, cada una demostrado, pero palmariamente. Entonces, fácil es, y Felipe algo sabe de eso, pararse en una plaza a decir fraude. Él lo vivió en 2006, hasta ahora nunca lo demostraron. En los casos que le menciono, se demostró. Entonces, cuando salga alguien a gritar fraude, yo quiero que venga la misión de la Unión Europea y de la OEA. Y si tiene algún indicio, que pidan la auditoría que hicimos en Bolivia. Y les traigo la copia del informe que demuestra cómo cortaron la luz, cómo se interrumpió el TREP, cómo cambiaron las actas. Les muestro lo que es un fraude de verdad. No el discursivo, el real y efectivo que se hizo. Porque el hacerlo, el denunciarlo sin demostrarlo, es empañar el triunfo democrático y la expresión popular que ojalá se respete. Entonces yo espero, por el bien de Guatemala, que de este ejercicio tenga un gobierno honesto, transparente, que luche contra el narcotráfico, que restaure la democracia, entendiendo que nunca va a haber gobierno perfecto. En democracia hay que escoger. La idealización del presidente perfecto, el gobierno perfecto, no existe. Y a veces, como decía Vargas Llosa en Perú, hay que escoger entre el SIDA y el cáncer. Es la realidad. Pero hay que participar, hay que escoger, hay que fiscalizar. Y espero que en esta larga transición la sociedad movilizada y el ojo de la comunidad internacional permitan que lo que los guatemaltecos han dicho en las urnas se respete el 14 de enero. Conrado. Hay una situación muy particular y es que se vio baja afluencia, baja participación, y la experiencia de ustedes desde una óptica exterior sería porque los candidatos no atraen, porque no se confía en el sistema, dado que en la primera vuelta hubo demasiada confrontación y desgaste, demasiada denuncia de fraude, el que decía el presidente Quiroga, o qué otro motivo podría tener la ciudadanía para no tener esa intención de salir a emitir su sufragio. Es muy difícil, pero las razones que usted denuncia son claras. Desconfianza en el sistema, falta de credibilidad o de fuerza de los candidatos. Yo creo que hay otra. Y tuve la oportunidad de, como observador, asistir desde el pasado miércoles a la presentación de encuestas electorales, algunas de ellas de la propia Fundación Libertad y Desarrollo. Y eran encuestas que mostraban una diferencia muy grande entre candidatos. Roughly, generalmente 60-40. Y eso contribuye a que la gente considere que su voto es inútil o es irrelevante, que la elección ya está decidida y que uno se puede ir a comer con los abuelos, y puede irse al campo, puede irse con los niños al parque, puede quedarse en casa. Y esta idea de que el voto personal, en un voto donde participan X millones de votantes, es una gota en el océano, genera un efecto corrosivo en los procesos electorales. ¿Cómo generar la idea de que cada voto es decisivo? Eso es parte de una cultura democrática que no hemos cultivado en América Latina. Y me anticipo a una reflexión que tenemos entre expresidentes y amigos, que es, en América Latina nos hace falta una gran cultura democrática y una gran cultura económica y una gran cultura de legalidad. Es decir, en la cultura democrática tenemos este déficit. No creemos que nuestro voto sea relevante. Como ya está decidido, o porque hacen trampa, o porque ya está muy decantado el ganador, ¿yo para qué voto? Cultura económica es no entender que las naciones prosperan solo cuando la gente trabaja. Cuando tenemos esta cultura de que solo cuando el gobierno compra, cuando el gobierno hace, cuando solo avanza el que tranza, ¿no? Cuando solo prosperas si eres corrupto o te corrompes. Esta cultura de elemental sentido de legalidad no la tenemos y nos hace fracasar como países. La cultura incluso del Estado de Derecho. No se vale pasarte una luz en un alto, en un semáforo, no se vale tirar la basura en la calle, no se vale evadir impuestos. Lo único que nos va a sacar adelante es cumplir la ley y que le vaya bien al que cumple la ley, que le vaya mal al que la viola. Eso nos falta en América Latina. En este caso, la cultura democrática de que yo como ciudadano
cuento y que mi voto vale, no la tenemos. La cultura ciudadana de que yo como ciudadano, yo debo ser el político. Mi insistencia obstinada a veces es que la ciudadanía y la política son sinónimos. Ciudadanía viene de civitas, que es latín y significa ciudad. Política viene de polis, que es griego y también significa ciudad. Ser ciudadano es igual a ser político. Y mientras los latinoamericanos seamos ciudadanos por un lado, pero políticos por otro, habrá ese divorcio y ese odio, ese desprecio a la política y a la vez de los políticos ese desprecio a los ciudadanos que nos tiene a veces en unas ruinas lamentables. Y le voy a pedir a Silvia tal vez nuestra última intervención, ya el tiempo nos vuela. Muchísimas gracias. Presidente Calderón, usted tocó un tema muy interesante que me gustaría que lo trajéramos aquí a debate, y es el tema de las encuestas. En la elección pasada, en la primera vuelta, las encuestas en Guatemala colapsaron y fallaron, absolutamente. Y esto despertó no solo en el enojo de la ciudadanía, sino que ese sentimiento que usted menciona de que como ciudadano yo ya no valgo. Yo quisiera, por favor, que cada uno de ustedes nos dieran un mensaje sobre el tema de las encuestas, el tema de la participación ciudadana. Al final, ¿dónde es donde el ciudadano de a pie, el que decide, se debe de colocar para poder ejercer esta democracia? Mi respuesta, anticipo a mis compañeros brevemente, es cada voto cuenta, cada voz vale, cada ciudadano vale. Cuando hay elecciones primarias con múltiples candidatos, es muy poco probable que las encuestas puedan reflejar una muestra tan numerosa de opiniones. Cuando las encuestas están más decantadas entre dos candidatos, como es el caso, pueden ser más próximas a la verdad. Pero como decimos los viejos políticos, que yo soy viejo, no tanto como ciertas personas dicen, no, como decimos viejos políticos es, cada voto cuenta y cada voto decide. Es el misterio de la libertad humana, ¿eh? A veces pensamos que todo está determinado, pero si cada ser humano nos decidiéramos a ser distintos, cambiaremos la historia, el mundo, el problema del cambio climático, la violencia y el narcotráfico. Sí. Pero siempre creemos que es imposible. Pero sí hay un elemento adicional, Felipe, que hay que tener en cuenta y que lo hemos vivido en carne propia. Hoy hay un factor que es el narcotráfico, es la corrupción. Hoy se están comprando las elecciones. En el caso de Colombia, y qué triste decirlo, que en el caso colombiano en 1994 el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia, me roban la presidencia de Colombia a mí y eligen a Ernesto Samper Pizano, presidente de Colombia, con el cartel de Cali. Y hoy lo que estábamos discutiendo ayer con los presidentes que decimos, hoy hay un factor adicional de los narcotraficantes que es no solamente defender su negocio, sino cómo y de qué manera obtener el poder, para no solamente obtener recursos del narcotráfico, sino lo estamos viendo, lo vemos en el tema de la salud en muchas ocasiones, en el tema de las rifas, de las loterías, en el tema de obtener, en el caso, fondos de pensiones, en fin, hay una cantidad de elementos hoy adicionales, pero hoy tenemos ese, y perdón la redundancia, ese elemento que es el de la corrupción, el de la compra de votos, y por eso es importante de que el ciudadano salga y elija, que sea el propio ciudadano el que él, ejerciendo esa facultad que se nos da en el caso de Guatemala y Colombia, cada 4 años, de salir y votar porque quien creemos es el mejor candidato y no simplemente que les están dando unos recursos para que después veamos lo que sucede en nuestros países. Antes de que el presidente Quiroga cierre esta amable conversación. Tenemos más minutos, un poco más de tiempo. Hombre, es importante no descalificar las encuestas. Las encuestas en los procesos electorales en países que tienen el nivel de subdesarrollo político como el que tenemos en Guatemala son absolutamente importantes y cuestión de sobrevivencia para la democracia. ¿Por qué? Porque las encuestas, que son un mecanismo científico, matemático, técnico, vertebran los procesos electorales, le dan estructura. Lo que pasó en Guatemala es que los 2 meses antes de la elección presidencial para la primera vuelta, descalificaron a 3 candidatos a la presidencia, uno de ellos un mes antes. De ese mes, 3 semanas, Prensa Libre estaba haciendo su encuesta de campo, que probablemente lo hicieron muy lento, 2 semanas campo y 1 semana para procesar datos, y en esas 3 semanas cambió el panorama electoral del país. Entonces esa encuesta no reflejó lo que estaba pasando en el mercado electoral. Eso no quiere decir que la encuesta haya sido mucho menos manipulada o que haya estado mal hecha. Las encuestas son muy importantes. En esta segunda vuelta electoral se hicieron 2 encuestas, una de nuestra fundación, la otra la hizo Prensa Libre, hechas por las 2 mejores empresas que hay disponibles en la región, que son Probatos y Sid Gallup, y creo que nos van a dar una sorpresa muy interesante porque los resultados van a salir por ahí. En todo caso, las encuestas son muy importantes en países donde tenemos un subdesarrollo político tan grotesco. Y el presidente Quiroga nos va a dar un cierre
un cierre de esos como solo un ingeniero. Tenemos un poquito más de tiempo, me dicen en producción, así Hombre, es que qué por buena favor. noticia. Por favor. Ingeniero en la política. Un honor tenerlos aquí. Gracias Silvia. A ver, sobre el tema de encuestas hay de todo tipo. Hay aquellas que se hacen sin interés particular alguno para buscar reflejar una fotografía del momento. Hay otras que son interesadas. Si ustedes me permiten a mi señora mandarle mi foto, le voy a seguir mandando photoshopeada la foto de Brad Pitt, pero va a llegar el día que me va a ver y va a decir, ¿dónde está Brad Pitt? Que no llegó. Hoy día llegó el día. Hoy día la gente va a votar, ya no hay que preocuparse de esas encuestas y se va a ver qué es lo que sucede ahora, porque es evidente que ahí puede haber intereses. Yo escuché a la gente de UNE, van a disculpar, no quiero meterme en país ajeno, quiero mucho a Guatemala. La gente de UNE decía, hace mucho tiempo que Dionisio Gutiérrez cada 4 años viene y saca encuestas que muestran que estamos perdiendo. Bueno, la realidad es que hace mucho tiempo, cada 4 años, ellos vienen perdiendo el día de la elección, no el día de las encuestas. Entonces, eso tiene que ver con la credibilidad de cómo se las hace, como señalaba Dionisio. Pero dicho eso, hoy día ya la gente votó. Porque finalmente lo que vale es esto, no es un barómetro, no es un indicador. Hoy día es mucho más difícil hacer encuestas. La gente joven que sale primera vez a votar no contesta en línea fija, no paran en la calle, están en celular. El mundo ha cambiado. Dionisio señalaba algo también. Cuando hay un evento sísmico, cambia todo. Cuando aquí bajan candidatos, no le pidan a la encuesta que acierte cuando los candidatos cambiaron. En Ecuador, ¿ustedes creen que va a haber una buena encuesta? Cuando mataron a Fernando Villavicencio, su foto está en la papeleta y entró un candidato Zurita. No sé quién va a ser primero, no sé quién va a ser segundo, tenemos indicadores, pero nadie encuestó a un candidato que reemplazó al asesinado. Entonces, esas dificultades se crean, pero todo se acaba cuando la gente emite su voto. Y el tema central, la pregunta central que planteaba Silvia es, ¿por qué podría haber participación baja? ¿Por qué hay esta suerte de apatía mezclada con resignación? Quizá porque la gente se pone escéptica, porque ve que hay un grupo de personas que dicen, este periodista va preso, esta fiscal se sale afuera, este candidato baja, este candidato baja. En Venezuela, ¿cómo no vas a ser escéptico cuando Maduro dice quién va preso, quién no va preso, quién está habilitado, quién está inhabilitado? En Cuba, dígame, ¿sirve algo el voto? Cuando el número de candidatos es igual al número de curules en el Parlamento con partido único, nos han deportado con Andrés Pastrana cuando tratamos de ir a la última elección. Entonces, claro, eso es lo que quieren los grupos delincuenciales, a veces que reine la apatía y la resignación y convencerte que tu voto no importa. Entonces, si te quedas en casa o participas, da lo mismo. Ojalá que se valore lo que hemos visto de la señora que vimos, de la gente joven. El voto cuenta y hoy día lo vamos a ver, se va a elegir gobierno. Y lo que yo pido a la gente de Guatemala y comunidad internacional es que hagan respetar la voluntad popular, más allá del índice de participación que vaya a emanar hoy de las urnas, porque esa es la voz del pueblo, que es la voz de Dios, que es lo que va a valer los próximos 4 años, y que no sea el Poder Judicial o un fiscal que diga, no, Silvia, tú no vas a trabajar en este canal porque te voy a abrir un proceso. O Conrado, tú no puedes seguir viniendo al canal porque tu personalidad jurídica te la voy a investigar y demás. Hay un momento para hacer eso, pero ni siquiera en Irán, después de votar, se empieza a descalificar a aquellos que han sido ungidos en el cargo después de que el pueblo ha metido su Bueno, veredicto. oficialmente son las 18 horas, Se cerraron cerró. las urnas. Una Tenemos preguntita. un poquito más de tiempo. José Sí, Carlos, adelante. y presidente Calderón, o sea, una de las bases de la democracia es la alternancia en el poder. En México sufrieron muchísimo esto, usted tuvo que entregarle a un partido opositor. Nosotros en Guatemala, todas las veces desde 1985, se ha entregado a un partido diferente. ¿Qué podemos hablar acerca de este respeto y la defensa de la alternabilidad en el poder? Honestamente yo veo la alternancia como una bendición, déjame decirlo así, o como algo positivo más bien. Qué maravilla un sistema democrático donde se puede cambiar de opción porque los ciudadanos así lo dicen. La tragedia es lo que vivimos en México durante 70 años, donde un solo partido gobernó. O la tragedia que podemos vivir ahora es que un partido se quede con todo el aparato ilegal del Estado y cancele la voluntad popular de cambio. Yo veo en Guatemala que sus instituciones, siendo frágiles, siguen funcionando. Están en riesgo. Guatemala, yo creo que la elección, debiéndose decidir el día de hoy, pasará todavía largos meses en conflicto judicial, lo cual me parece una amenaza muy seria a la democracia.
Segundo, creo que el sistema democrático constitucional, se dice que siempre es más verde el jardín del vecino, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de 6 años sin reelección. El sistema de 4 años es un sistema que genera muchos candados de gobernabilidad. Cuando llega un presidente, en el caso que llegue una presidenta nueva o un presidente nuevo ahora, la capacidad que va a tener de ejecutar el cambio, si se da un cambio que la gente sueña, va a ser muy limitado. Un Congreso ya electo que va a restringir a quien gane. Políticas muy grandes que van a ser difíciles de lograr. Problemas que sobrepasan a los gobiernos y peor aún gobiernos divididos entre un Congreso con una mayoría y un gobierno ejecutivo en otra. Me refiero al crimen organizado y al narcotráfico. En 4 años hacer la entrega del cambio es muy difícil. Entonces yo lo que sugeriría es a quien gobierne, siendo respetuoso de los guatemaltecos, tiene que moderar las expectativas a la realidad. Y segundo, tiene que centrarse prioridades guatemaltecas más allá de partidos y la polarización que vivimos en todo el mundo, que vivimos en México y que yo veo que se vive en Guatemala. Un solo ejemplo, o déjeme decir 2. Uno que es cercano a mi corazón, que es el medio ambiente. Hay políticas públicas que tienen que rebasar cualquier partido para defender nuestras selvas, nuestra naturaleza, el cambio climático. Y 2, crimen organizado y narcotráfico. Es tan grande el problema que no se reduce al tráfico de drogas, no se reduce al consumo de drogas. Tiene que ver con el tráfico de personas, tiene que ver con el secuestro de gente, tiene que ver con la extorsión del productor de ganado, lo que sea. Tiene que haber una política guatemalteca por encima de cualquier división política que diga, vamos a tener policías fuertes, fiscales que se dediquen a perseguir criminales y no políticos bien entrenados y bien pagados, jueces honestos, y eso es una prioridad de Guatemala por encima de todos. A ver. Solo así se puede ver a el gobierno. Ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos para un minuto, para un cierre de unas palabras finales de cada uno de ustedes. Y yo quisiera aprovechar la experiencia de ustedes que fueron expresidentes y de Dionisio también, que estaban pues muy de cerca con la política de Guatemala por muchos años. Una vez se llega a la elección, se dan los resultados, debe haber madurez política para aceptar esos resultados, pero también de parte de quien gana, tiene que decir, ya no soy candidato, ahora voy a ser presidente. Y el presidente de toda la nación, no solo de su partido político, sino inclusive también de aquellos que están en contra de él. Entonces, en ese contexto, por favor, un cierre, un minuto, minuto y medio para cada uno de ustedes, por favor, tal vez empezando por Dionisio. Hombre, yo quisiera que estos personajes que tenemos acá presentes aprovechen cada segundo, porque además de ser unos estadistas respetados en todo el mundo, yo soy testigo de eso, tienen mucho que aportar para Guatemala en este momento. Así que, presidentes, ilumínenos. Lo que ya, y exactamente lo que tú acabas de decir, a partir de hoy, cuando se den los resultados electorales, lo primero, respetarlos. Yo creo que eso es lo fundamental. Lo segundo, y es a partir de esta noche, ella o él, quien gane las elecciones, es el presidente de todos los guatemaltecos. Y yo creo que por la situación que uno palpa, por la situación que uno vive, aquí tiene que haber una gran convocatoria nacional, especialmente, exactamente lo que acaba de decir Felipe, que es una política de Estado, frente a muchos temas. Como dice Felipe, el medio ambiente es una política de Estado. La lucha contra el narcotráfico no es de un partido o de otro partido, es del Estado, que es lo que nosotros hemos combatido, la política educativa. Esa es una política de Estado. Uno no puede hacer en 4 años lo que vamos a tardar 20 o 25 años. Entonces yo creo que lo más importante hoy es el respeto a este resultado, que no se genere inquietudes esta noche y que se acepte. Y por último, Silvia, para terminar, yo creo que lo de Dionisio en lo de las encuestas, la encuesta más importante es la del día de las elecciones, que es la única que vale. Pero segundo, si tú revisas todas las últimas 4 elecciones, las encuestas que ha hecho el Instituto de Libertad de Desarrollo, todas han acertado. ¿Cuál es el margen de error por el cual han fallado? Ahí eso es lo que han demostrado, de que las encuestas, cuando se hacen serio y sin buscar ningún beneficio político, son creíbles, y eso es lo que yo creo que Guatemala reconoce. Presidente Calderón. Yo diría, quien gane, y digámoslo con nombres, o Sandra o Arévalo, tiene que convocar a la unidad de los guatemaltecos, tiene que romper la trampa de la polarización que está destrozando nuestras sociedades y nuestros pueblos. Tiene que hacer un gobierno de unidad sobre políticas públicas que estén por encima de la, déjame decirlo con esta estúpida limitación de las pasiones electorales. Rápido, a ver, creo que la jornada de hoy va a ser positiva, la anterior fue dura,
porque creo que nunca he visto una elección donde 24% de la votación hubiera sido blanco y nulo como fue en junio. Eso fue alarmante. Hay que reconstruir esa confianza en que mi voto vale. Segundo, el tema de alternabilidad. La alternabilidad es esencial. Les planteo de esta manera. Costa Rica, desde el 59, 17 presidentes, alternabilidad. Cuba, 2 hermanos. ¿Qué prefieres? Perú, desde el 99, 11 presidentes, creciendo, alternabilidad, dificultades. En Venezuela, 2. ¿Qué prefieres? La alternabilidad es parte esencial de la democracia. Y si algo diferencia a Guatemala de otros países es que se ha respetado la alternabilidad, sigan garantizando que el 14 de enero se respete. Alternabilidad es que los presidentes hagan maletas en la fecha establecida en la Constitución y no se queden para siempre como Maduro, como Ortega y otros. El presidente. Mire, el presidente es como el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Cuando está en campaña es de su equipo, tiene la camiseta de su equipo, le hace el foul, le da el planchazo, se pelea. Pero cuando gana es el entrenador, el director, el Scaloni de la Selección Nacional de Fútbol. Y tiene que convocar a los mejores. No importa si era de mi equipo, era del otro equipo, porque tiene que responderle al país entero, no al porcentaje de gente que ha votado por él o por ella. Y como decía Felipe, sea Torres, sea Arévalo, que convoque a los mejores, los desafíos son grandes y que trabaje Guatemala para restaurar la plena confianza en la democracia absoluta y total, no judeocracia, no abusiva, no autoritaria, que responda a lo que la gente ha votado hoy día. En nombre de Canal Antigua, del programa Destino 2024, quiero darles muchísimas gracias a todos, a los expresidentes Quiroga, Pastrana, Calderón, de Bolivia, México, Colombia, y también al presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, a Dionisio Gutiérrez, por su presencia y por el tiempo que nos han dedicado, porque sabemos que tienen una agenda ocupadísima, mis colegas también. Y vamos con Juan José a Controles. Juan José.